Muy buenos días, tengan todos ustedes. Como siempre, es un gusto poder recibir a todos los interesados en estos temas de actualización en torno a la bioética. Y en esta ocasión aumentamos esta interdisciplinaridad que conlleva nuestro campo científico, y nos da mucho gusto que vayamos a contar ahora, a partir de ahora, con un nuevo ingreso de una licenciada en filosofía que me voy a permitir dar brevemente su reseña. Ella es la licenciada María Elizabeth de los Ríos Uriarte, estudió en la Universidad Iberoamericana, cuenta con es maestra más bien en bioética por la Universidad Anáhuac, es doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana, técnico en urgencias médicas por Iberomed. Ha sido profesor en distintos institutos y universidades, tales como el Instituto Superior de Estudios para la Familia, la Universidad Iberoamericana, Universidad Panamericana y Universidad Anáhuac, México Norte y Sur. Cuenta con distintas publicaciones, tanto en revistas nacionales como internacionales, y ha sido ponente en distintos congresos nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, México Norte, y es vicepresidente de Comexbio. Su tema a tratar ahora, en motivo de su ingreso, que ya ha sido aceptado por el Comité de Valoración, el tema es Justicia y Escasez, el problema bioético de distribución de recursos para la salud. Y le damos la más cordial bienvenida y le cedo el micrófono. Gracias, doctora Caballero. Buenas tardes a todos. Agradezco a la Academia Nacional Mexicana de Bioética el que me hayan aceptado esta propuesta de ingreso. Será ciertamente, si después de esta sesión, si es favorable, será todo un honor pertenecer a este cuerpo que me parece que está haciendo cosas importantes por la bioética en México. Bien, el trabajo que yo voy a presentar, ya mencionó el título la doctora Caballero, y principalmente es un tema de justicia. Sabemos todos aquí que la justicia es un principio de la bioética, y sin embargo es un principio que parece que de los más conocidos es el que menos se está cumpliendo actualmente, y cada vez pareciera ser un poco más difícil que se cumpliera cabalmente y que las instituciones de salud realmente lo ejecutaran, al menos en algunos de los parámetros en que ha sido propuesto. Entonces, lo que voy a hacer a continuación pues es precisamente hablar de este tema, esbozar algunas nociones de justicia en materia de salud y en materia concreta de la distribución de recursos escasos, que de ninguna manera son definitivas y que por supuesto que están abiertas al diálogo, y me gustará después platicar de esto. No sé si alguno de ustedes haya podido ver esta noticia que salió en varios periódicos. Esta concretamente la tomé del noticiero El Golfo, que es un periódico electrónico del estado de Veracruz, pero salió en varios periódicos, del 24 de febrero de este año, en donde los brotes de influenza en nuestro país regresaron, o más bien yo creo que continuaron, no es que hayan regresado, y sin embargo, bueno, pues esta persona la entrevistan porque tiene a su familiar internado, y ella es de Puebla, como ahí dice en la noticia, y la razón de por qué no lo están pudiendo tratar en Puebla es porque en esta comunidad chilchota no llegan las vacunas. Lo traigo a colación porque precisamente de eso quiero hablar a continuación y de eso quiero compartir con ustedes. Es decir, a pesar de que hay ciertos recursos que aparentemente están cubiertos, la realidad es que no están llegando a ciertas comunidades, y finalmente es un tema de justicia que nos compete a todos los que nos dedicamos a la bioética. La hipótesis que quiero sostener a continuación es precisamente que el factor económico en su vertiente más desfavorecida, es decir, en la pobreza, y hablaremos un poco más acerca de qué estamos entendiendo por pobreza, resulta una determinante que impide, es decir, no solamente no favorece, sino que impide el desarrollo de niveles óptimos de salud en los individuos. Y es importante ya empezar a hacer énfasis en la palabra óptimos, porque los documentos que resaltan la importancia o que resaltan el derecho a la protección de la salud no únicamente están diciendo que todo sujeto es
merecedor de la protección de la salud, sino que más bien hacen énfasis en que es merecedor de los más altos niveles de salud, es decir, del mejor nivel posible. Entonces, también nuevamente es un tema de justicia porque empieza ya un poco la reflexión acerca de lo que el Estado debería de poder garantizar o lo que los individuos deberíamos de poder garantizar, no solo como la cobertura de las necesidades básicas, sino como la mejor cobertura de estas necesidades básicas. Entonces empezamos a hablar ya de niveles y que finalmente también redundan en el tema de la justicia. Bien, a manera de introducción, el punto de partida de mi trabajo es una concepción de la salud en donde esta va a depender de las condiciones que rodean al sujeto, va a estar determinada por ciertos factores que no tienen única y exclusivamente que ver con las decisiones individuales que se toman, sino que también se considera la circunstancia en la que el sujeto se inscribe, es decir, los factores económicos, ambientales, culturales, sociales, y por lo tanto estos van a ser también e igualmente determinantes para que se llegue a estos niveles óptimos de salud. Es el punto de partida. Y esto es importante entender porque según la bibliografía que se revise, podemos tener básicamente, o los autores mencionan básicamente, dos concepciones de la salud. Una social, así la denomino yo en mi trabajo, pero tiene distintas otras acepciones, y una aislada. Si empiezo por la de corte social, entendemos esto que ya mencioné, es decir, que la salud se encuentra estrictamente en concordancia o en armonía con los factores que rodean al sujeto. Depende nuevamente de factores económicos, culturales, ambientales, pero sobre todo se entiende en esta concepción que la salud no es únicamente un hecho aislado que va a venir dado por ciertas instituciones o por ciertos individuos hacia propiamente el sujeto vulnerable, sino que más bien el sujeto es parte activa y copartícipe de su mismo proceso de salud, enfermedad y restauración de la salud. Es decir, en esta dimensión el individuo es prácticamente responsable de sí mismo y es prácticamente responsable de la mejora o del deterioro de su salud. En cambio, en la segunda acepción, una concepción aislada, que nuevamente lo pueden encontrar con distintos nombres, yo le pongo el nombre de concepción aislada de la salud, que vamos a ver históricamente por qué llegamos a ella. La salud se encuentra más del lado de los expertos, al punto que estos van a ser los que determinen la mejora o el detrimento en el individuo, pero el individuo ya no juega un papel importante en el cuidado de su salud. Esto hay que entenderlo porque entonces una consecuencia directa que explicaré un poquito más adelante va a ser que la salud se empieza a ver entonces más como un producto, como una mercancía, y que por lo tanto va a estar sujeta a las leyes del mercado porque es un cierto sector el que puede darla. Es decir, el sujeto necesariamente tendrá que ir, el individuo enfermo necesariamente tendrá que recurrir a estos expertos para que le restauren su salud y no podrá depender de sí mismo en este mismo proceso. Son dos concepciones completamente distintas. Ahora, a nivel histórico, se ha dado un paso fundamental que nos ha provocado muchos conflictos en materia de justicia, que es el paso de un esquema entendiendo la salud como un asunto multifactorial a un esquema en donde se entiende de una forma meramente unicausal. Históricamente, si ustedes revisan, ha habido ciertos periodos, por ejemplo, evidentemente algo que ya conocemos todos nosotros, en 1978, el Congreso de Alma-Ata, en donde la OMS y la UNICEF elevan a rango constitucional el derecho a la salud y lo elevan a los tratados internacionales incluso, es decir, se constituye la salud como un derecho humano fundamental. Y se empieza a entender que para que este derecho se cumpla se necesita de una participación colectiva y de una responsabilidad gubernamental. Es decir, se requieren dos actores fundamentales: el sujeto, que a su vez conformará colectividades, que tendrán que tener un papel activo en la generación de ciertas políticas públicas y en la generación de ciertos reglamentos y de la revisión propiamente de las leyes para cuidar su salud, y por supuesto el segundo actor es el Estado. Entonces, se empieza a vislumbrar que la salud no está ni totalmente del lado de los individuos ni totalmente del lado del Estado.
Posteriormente tenemos en el año 1986 otro documento importante, es lo que así se denomina como la Carta de Ottawa, en donde otra vez se hace especial hincapié en la generación de políticas públicas que vayan enfocadas al cuidado de la salud. Pero estas políticas públicas, también en este documento se está entendiendo, ustedes pueden revisar estos documentos en internet, se está entendiendo que son políticas públicas que tanto los individuos como los estados tienen que fomentar y tienen que publicar y tienen que cuidar y tienen que proteger. Es decir, en estos dos documentos se está entendiendo a la salud, ni únicamente como social, ni únicamente de forma aislada, se le está entendiendo en reciprocidad entre el individuo y el Estado. Sin embargo, a nivel mundial, empieza más o menos en la década de los 90 y concretamente en el año 1993, se publica un documento en el Banco Mundial, un documento más bien lo publica el Banco Mundial, que se llama Investing in Health, igualmente lo pueden consultar en internet, en donde el cambio es radical, de una concepción en donde el individuo y el Estado formaban parte del cuidado, de la mejora o del detrimento de su salud. El Banco Mundial de pronto en 1993 dice que la salud va a depender única y exclusivamente de los expertos y privatiza la práctica médica y privatiza los servicios sanitarios. Es decir, otra vez me voy al extremo de una concepción meramente aislada del cuidado de la salud, en donde esta la pongo a disposición de expertos, la pongo a disposición de instituciones que el Banco Mundial dice preferentemente que sean privadas, pero no exclusivamente, o sea, también le atañe cierta responsabilidad al Estado, pero finalmente la salud está en manos de los expertos que van a generar no solamente nuevas técnicas para la atención, sino también medicamentos, sino también aparatos, también ciertos diagnósticos que se llega a ellos solamente con técnicas muy sofisticadas. De tal manera entonces que paso de una esfera de la salud entendida como un asunto público a la salud entendida como un asunto meramente privado. Y esto evidentemente empieza a generar muchos problemas, entre los cuales el tema de la justicia que nos compete hoy es el que me voy a concentrar, porque una primera consecuencia de este documento pues es que todos los servicios y las instituciones, principalmente privadas, empiezan a decir, bueno, pues entonces si la salud depende de nosotros, nosotros somos los dueños y los que vamos a poner la restauración de la salud al servicio de las leyes del mercado. Y entonces todos sabemos que otra consecuencia directa de a su vez esta mentalidad pues es la inmensa brecha que se empieza a abrir entre los que pueden y tienen acceso a estos servicios de carácter privado que tienen un determinado costo y quienes no pueden acceder a ellos. Y entonces empieza a haber poblaciones vulnerables, poblaciones que se quedan sin esta atención simple y sencillamente porque no pueden acceder a estos servicios sanitarios que ya el Banco Mundial había anunciado que tenían que ser estrictamente privados. Y con ello, bueno, pues se elevaba el costo. Algunos de los rubros de la salud que quedaron más desprotegidos cuando se dio esta oleada de privatización de los servicios sanitarios evidentemente son las vacunas, la nutrición y los medicamentos. Hay muchos más, ustedes pueden encontrar muchos más, yo simplemente enuncio los más urgentes. El tema de las vacunas, posteriormente, si ustedes recuerdan, hubo hace aproximadamente 10 años y está habiendo actualmente otro brote de poliomielitis, principalmente en África y en algunas regiones de Oriente Medio. Y uno pudiera pensar, bueno, si la vacuna para la poliomielitis ya se descubrió hace mucho tiempo y se logró controlar esta enfermedad, ¿por qué está volviendo a surgir? Y quizás no lo pongo como una tesis de mi trabajo, pero quizás una hipótesis que pudiéramos empezar a pensar es precisamente porque se dio una privatización de los servicios sanitarios y mucha gente no tuvo acceso a estas vacunas. Y como ello, la noticia con la que inicié, que es el tema de la influenza en México. A lo mejor no propiamente no es un tema económico, pero sí es un tema de ciertos recursos que voy a mencionar un poco después, que se enlazan con cómo es que la persona puede acceder a los servicios sanitarios. Un tema de accesibilidad y un tema de disponibilidad que mencionaré en una diapositiva más adelante. La nutrición es otro de los factores importantes. Hasta el año 2012, la FAO
estimaba que existían aproximadamente 868 millones de personas a nivel mundial en estado de subnutrición. Muchos aquí son médicos y conocen que un estado de subnutrición puede desencadenar distintas enfermedades a lo largo de la vida de una persona. Es decir, el problema quizás no es tal la nutrición, sino todas las enfermedades que pudiera llegar a ocasionar, incluso los problemas físicos como la disminución de talla. Entonces, nuevamente, si bien en el siglo XXI hemos avanzado en el desarrollo de ciertas tecnologías que permitan que las cosechas sean mejores, que se pueda sembrar aún en tiempos de sequía, etcétera, no hemos logrado que estas técnicas estén ayudando a salir del estado de subnutrición de 868 millones de personas a nivel mundial. Y por último, los medicamentos. Las industrias farmacéuticas aprovecharon el momento de privatización de los servicios sanitarios para generar una competencia entre ellos por generar patentes, pero esta competencia tiene en el último de su jerarquía de importancia, en el último de sus valores, tiene la restauración de la salud de una persona. ¿Por qué? Porque nuevamente, si es un asunto privado, es un asunto económico, y si es un asunto económico, lo que les interesa a las industrias farmacéuticas es generar medicamentos que a su vez les generen una mayor productividad a ellos, les generen una competencia internacional, les generen posicionamiento de su marca, y en consecuencia no se están haciendo medicamentos para paliar determinadas enfermedades, sino que se están haciendo medicamentos con costes elevadísimos que a su vez están fomentando la brecha que ya mencioné entre los que pueden y tienen acceso a y los que no pueden y no tienen acceso a. Entonces son 3 de los rubros que más vulnerables han quedado. Bueno, ahora, hablamos de pobreza porque va estrictamente ligado con el tema de la justicia y sin embargo no se entiende bien el término de pobreza. Si uno recurre otra vez al Banco Mundial, incluso en este documento de 1993 ustedes lo pueden encontrar, que a la pobreza se le relaciona directamente con el ingreso de una persona, es decir, una relación directa entre ingreso e individuo. Y el Banco Mundial afirma, lo pone así tal cual, lo pueden ustedes consultar, que toda persona que gane abajo de $1.25 al día vive en estado de extrema pobreza, así lo declara. Estamos hablando de aproximadamente 14, 15 pesos al día. Habría que comparar y habría que sacar estadísticas, por ejemplo, en nuestro país, de cuánto ganan los migrantes en el extranjero. Quizás muchos de ellos, según el Banco Mundial, viven en extrema pobreza porque ganan abajo de $1.25 al día. Una segunda acepción de la pobreza, si consultamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues es simple y sencillamente la carencia, la falta de tal manera que entonces el pobre va a ser el que no tiene lo necesario para vivir. Y la pregunta ética sería, ¿y qué es lo necesario para vivir? Amartya Sen, el premio Nobel de Economía en 1998, hace todo un estudio sobre la pobreza que después es retomado por Martha Nussbaum actualmente, en donde no establece una relación directa con el aspecto económico de la persona, ni siquiera con su ingreso, sino más bien para Amartya Sen lo que es más importante es el acceso a las oportunidades, que a su vez viene dado por el desarrollo de ciertas capacidades. Entonces, en primer lugar, yo tengo que asegurar que la persona tenga las capacidades intelectuales, emocionales, psicológicas y evidentemente económicas para que pueda entonces competir con otro igual en la adquisición de ciertas oportunidades que a su vez le permitirían un mejor desempeño laboral, que a su vez le permitirían un mejor ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, retomemos con todas las diapositivas anteriores. Si la pobreza o el factor económico condiciona directamente la salud de los individuos y parte de este desarrollo de capacidades va en estrecha relación con el estado de salud que tenga la persona, entonces si tengo una situación económica desfavorable, resulta que esto ya no se da. O sea, es decir, no se da ni el desarrollo de las capacidades ni la adquisición de oportunidades. Entonces, la persona pobre seguirá siendo pobre.
porque jamás va a adquirir las capacidades necesarias, y sin embargo el enfoque de Amartya Sen ayuda un poco como para plantear la idea o la posibilidad de que mejorando el factor económico, mejorando los índices de pobreza, no solamente estamos mejorando la salud de las personas, sino que en última instancia estamos haciendo que esa persona se apodere de ciertas oportunidades que quizás antes no hubiera tenido, no hubiera sido posible. Hay muchos artículos que mencionan la directa relación que existe entre el desarrollo psicológico del niño que vive en extrema pobreza y el desarrollo psicológico del niño que vive sin necesidades, ¿no? Sin necesidades básicas. Vamos, con necesidades las vamos a tener todos, sin necesidades básicas insatisfechas o no cubiertas. Hay muchísimos artículos que establecen esta relación directa, y es cierto que nos llevarían a presumir que la postura de Amartya Sen y posteriormente actualmente de Martha Nussbaum son ciertas. Se necesita desarrollar el factor económico para que a su vez se desarrollen capacidades que le permitan al individuo adueñarse de ciertas oportunidades. De ahí que el gobierno actualmente, desde hace algunos años a la fecha, está promoviendo, por ejemplo, los desayunos escolares. Es un ejemplo muy concreto. Los desayunos escolares, tú no le puedes exigir a un niño que vaya a la escuela, que aprenda, que memorice, que realice abstracciones, que realice sumas y restas, cuando no ha desayunado y entonces está pensando en el hambre que tiene, y a su vez eso no ha permitido que sus neuronas se desarrollen como se tendrían que haber desarrollado. Es decir, es un círculo vicioso. Finalmente el tema de la pobreza nos lleva a un tema de escasez de capacidades, y el tema de escasez de capacidades nos lleva a un tema de escasez de adquisición de oportunidades. Bueno, todo esto también nos llevaría a presumir que existe, la evidencia empírica lo puede constatar, existe un estado de inequidad en las cosas. Yo no puedo hacer que una persona se desarrolle, adquiera ciertas oportunidades, si existe diría Aristóteles, una justicia distributiva inequitativa de por medio. Muchos autores han estudiado esto desde el punto de vista filosófico. Yo me voy a enfocar a la visión filosófica. Muchos autores, entre los que quiero destacar la postura de MacIntyre, por ejemplo, un neoaristotélico, que lo que hace es decir, bueno, existen en una comunidad, un ejemplo muy concreto, existen en una comunidad bienes internos y bienes externos. Y lo dice muy claramente. Cuando la gente hago la aclaración conceptual, los bienes externos van a ser aquellos que cada individuo busca para sí mismo, con independencia de su comunidad. En cambio, los bienes internos van a ser aquellos que el individuo busca con vistas a que su comunidad mejore, a que su colectividad mejore. En una y otra, las acepciones de cómo se concibe el individuo son radicalmente distintas, pero lo interesante, dice MacIntyre, es que cuando una comunidad busca los bienes externos, o sea, los bienes individuales, no crecen los individuos, pero no crece la comunidad. En cambio, cuando se buscan los bienes internos, crece la comunidad. Un ejemplo muy claro, no sé si han escuchado hablar del Grammy Bank, de los Grammy Banks, que surgen igual en la década de los 90 precisamente, y surge el primer banco Grammy que otorga microcréditos, surge en Bangladesh. Y es muy interesante el estudio que hacen de cómo otorgan los microcréditos, porque no los otorgan de forma individual. O sea, si uno va al banco y pide un microcrédito, no se lo otorgan a ti, fulanito de tal. Se lo van a otorgar siempre y cuando la condición que te ponen es que juntes un mínimo de 5 personas para que te otorguen el crédito. Porque esto se ha comprobado que genera una cierta presión en el individuo para que no busque los bienes externos, sino que busque los bienes internos, de tal manera que al banco no solamente se le da de regreso el dinero una vez que se haya invertido y que se haya capitalizado, sino que esas personas a su vez ejercen una cierta presión entre ellas, es decir, forman una comunidad y dejan de buscar bienes externos para empezar a buscar bienes internos. Y actualmente el Grammy Bank no da microcréditos individuales, los da de forma colectiva. También es interesante, también no lo digo, no es mi postura personal, hay estudios de esto, en donde también se ha comprobado, por ejemplo, que si le dan microcréditos a grupos de hombres, los microcréditos jamás regresan al banco. Se gastan principalmente, bueno, en Bangladesh cuando se hizo el estudio, se gastan principalmente en apuestas y en alcohol, mientras que a las mujeres, a los grupos de mujeres, cuando se les otorga los microcréditos,
se invierte principalmente en educación y en salud. Por lo tanto, sí nos compete el tema, porque si se otorga un microcrédito a mujeres que finalmente le van a invertir en salud, al gobierno y a las instituciones privadas les están ayudando a cumplir con el imperativo ético de salir de los estados de pobreza en que se encuentran esas poblaciones. Y evidentemente no hay Grammy Bank aquí en la Ciudad de México, lo hay en distintas partes que son expresamente mucho más vulnerables, por ejemplo el estado de Chiapas. Bueno, entonces regresando un poco a la propuesta de McIntyre y regresando al estado de inequidad, pues obviamente McIntyre dice que se necesita que exista esto que ya Aristóteles había denominado como la justicia distributiva previo a cualquier tipo de justicia conmutativa que se pudiera llegar a hacer y a cualquier búsqueda de la justicia que pudiéramos llegar a tener. Por lo tanto, es necesario que se sobreentienda o que se vuelva a valorar la justicia en su dimensión social, no únicamente como paliar las necesidades y cubrir las necesidades, sino fomentar y transformar el entorno de la persona para que estos factores económicos que le pegarían directamente a sus capacidades y a la adquisición de oportunidades empezaran a su vez a transformarse. En el año 2001, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece esta propuesta. Otra vez no voy a leer la definición, simplemente resaltar que la definición de pobreza que da el ECOSOC finalmente, otra vez, redunda en que no solamente va a depender de los factores genéticos y de la historia clínica de la persona, sino que la salud va a depender de factores económicos, ambientales, culturales, económicos, del desarrollo de capacidades, de la adquisición de oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es más pobre, el que no tiene una sopa que llevarse a la boca o el que no puede aspirar a un ascenso en su puesto laboral, por ejemplo? Es una pregunta que quizás valdría la pena revalorar. Bueno, también igualmente la ONU ha dado diversas estrategias de mejora. Estas también, yo tomo estas, pero ha habido muchas más y ustedes pueden consultar muchas más. ¿Cómo le hacemos para romper con este estado de pobreza? ¿Cómo le hacemos para romper con los factores económicos que hacen que haya un detrimento en la salud de los individuos? Bueno, la ONU propone algunos pasos, entre los que se encuentran la participación en los procesos, que a su vez va a incluir la información hacia una persona que no está informada, es una persona que no puede participar, obviamente, o su participación es muy pobre. Pero a su vez esto va a exigir un reto y un desafío cultural, porque también incluye el empoderamiento de las comunidades. Esto ya está pasando en algunos estados de la República Mexicana, está pasando ya, y en algunos países como Chile o como Venezuela se están generando comunidades promotoras de salud, con distintos nombres, según el país en donde estemos le llaman distinto, pero hay comunidades promotoras de salud en donde son los mismos pobladores de una determinada comunidad que se vuelven agentes sanitarios y que empiezan a promover, vamos, desde dar a conocer que existe este derecho, cómo lo pueden reclamar, cómo pueden participar ellos en su propio proceso, etcétera, etcétera. O sea, es decir, ya no están esperando, ya no es una posición pasiva en donde esperan que el experto llegue a restaurarles la salud, sino que ya están participando activamente en su propio proceso. Obviamente, cada participación tiene que conllevar un proceso de análisis, es decir, ver sus alcances, sus limitaciones, si sí es viable, si no, a lo mejor por los mismos factores geográficos no es viable. Por ejemplo, muchas veces se dan situaciones en donde a la gente se le dice tienes que comer saludable y tienes que comer frutas y verduras, sí, pero están en el norte del país en donde no pueden cosechar porque hay sequía, o sea, tienes que consumir agua potable, sí, pero ese es uno de los factores justamente de los cuales adolecen en esa comunidad, no llega el agua potable para ahí. Entonces hay que hacer un análisis de esta participación ciudadana. Obviamente en todos los procesos hay que tener, dice la ONU, pues obviamente transparencia, muchísimas gracias, gracias. Obviamente hay que tener transparencia y rendición de cuentas claras y que todo el mundo tenga acceso a ellas. Aquí voy a hacer el hincapié que les mencionaba antes, porque hay que distinguir entre cuando una comunidad tiene accesibilidad a los servicios sanitarios y cuando tiene disponibilidad de los servicios sanitarios. Y el análisis y la transparencia es justamente lo que van a analizar. La disponibilidad es que haya un centro sanitario, que haya personal que lo atienda, que haya medicamentos, que haya acceso a condiciones higiénicas, agua potable, por supuesto, etcétera.
Y en cambio, la disponibilidad es no solamente que haya, sino que no haya, por ejemplo, discriminación para la gente que accesa a ellos. En muchas comunidades indígenas en nuestro país está el centro sanitario, está el agente sanitario o la enfermera o el médico, pero resulta que culturalmente las mujeres no pueden accesar a ese centro de salud. Entonces, aunque es un derecho fundamental y aunque se le da a conocer a la comunidad que está y que pueden acceder a él, hay ciertas limitantes. Entonces hay que cuidar, y en estos procesos de análisis y de transparencia, los agentes sanitarios tendrán que ser muy honestos consigo mismos y con la comunidad para ver si efectivamente estas dos condiciones, tanto de accesibilidad como de disponibilidad, de hecho se están cumpliendo. Por supuesto, la información, el conocimiento, el desarrollo de habilidades en materia de derechos humanos, esto es fundamental. La gente sabe que tiene un derecho y que tiene que reclamarlo, pero no sabe a quién recurrir, y no sabe el procedimiento para hacerlo, y no sabe las instancias, y no sabe los tiempos, y no sabe... Entonces, bueno, concretamente en el tema de la salud, no basta con informar que es un determinado padecimiento, habrá que informarle a la gente cómo puede prevenir, cómo, en caso de que algo pase, cómo puede, es decir, cubrir con todas las acciones de la atención médica que van desde la prevención hasta los cuidados paliativos. Por supuesto, la constante actualización y revisión de los reglamentos, de las políticas públicas, que previamente se entiende que se hicieron ya en el paso número 1, que es la participación ciudadana, y por supuesto, y el último de los temas, lo dice tal cual la ONU, lo dice tal cual la OMS, es y seguirá siendo un reto, el tema del financiamiento, porque no solamente los estados en donde se encuentran las condiciones de miseria son los responsables de paliarlas, sino que se trata de generar estrategias internacionales, de cooperación internacional, que sean transversales y que se genere de alguna manera organismos internacionales que vayan enfocados hacia paliar estas situaciones. En el caso de las vacunas en África, en el resurgimiento de la poliomielitis que mencioné hace un par de diapositivas, se creó una estrategia que iba en conjunto con la OMS y el Banco Mundial, que se llama Global Alliance for Vaccines and Immunization, Gavi por sus siglas en inglés. Y esta estrategia logró que los casos de brote de poliomielitis se redujeran casi en un 60%, porque varios países se unieron para dar las inmunizaciones correspondientes y entonces los casos empezaron. Es decir, es un ejemplo de cómo este reto del financiamiento pudiera llegarse a ejecutar. En última instancia, pues es un tema de asignación de recursos, y quiero resaltar aquí que a nivel filosófico incluso hablar de pobreza también implica hablar de una falta de reconocimiento. A veces las poblaciones excluidas, las poblaciones que viven en pobreza o en condiciones de miseria, pues ante todo se trata de un problema de falta de reconocimiento, y por eso no participan, y por eso no generan sus políticas públicas, y por eso no hacen un análisis de sus intervenciones, porque en última instancia no hay nadie que se las reconozca, no hay nadie que reconozca esto. Con las comunidades indígenas de Guerrero, los ñañús, por ejemplo, o bueno, no sé si lo dije bien aquí, si hay algún experto en indigenismo me corrige, pasa mucho y pasaba mucho esto, no eran reconocidos simple y sencillamente porque en ningún lado hablaban su lenguaje, hablan su lengua nativa. Entonces, el tema del reconocimiento que han propuesto algunos autores como Honneth o como Nancy Fraser, pues es importante mencionar, y yo me parece que es una invitación a reflexionar sobre el tema de la pobreza, qué tanto es económica y qué tanto es ideológica, y qué tanto es un tema de invisibilidad y qué tanto es un tema de, decimos en nuestro país, de ninguneo del pobre, del que no sabe, del que no puede levantar su voz, del que no, etcétera. Bien, a manera de conclusión, pues simple y sencillamente dejo algunas reflexiones, entre las que quisiera destacar pues que la salud no es y no debe ser entendida en un esquema unicausal o unifactorial. La salud creo que abarca mucho más que simple y sencillamente la pérdida del estado de bienestar de una persona. Ya está en la definición de OMS, no estoy arrojando ningún dato nuevo, pero creo que todavía nos está faltando un abordaje multidisciplinario, o interdisciplinario, un abordaje multifactorial en donde se entienda
que a lo mejor quizás mejorando las condiciones que aparentemente no tienen absolutamente nada que ver con la salud de una persona, se pudiera llegar en segunda instancia a efectivamente mejorar esta salud. La pobreza evidentemente pues sí genera distintas situaciones adversas para una persona que a lo mejor en un primer momento no la hacen perder su salud, pero sí la perdería a consecuencia de una persona que tiene que viajar, como esta que les mencioné al inicio con la noticia que puse de una persona de Puebla que tiene que viajar para internar a su familiar, pues tampoco hay albergues en los hospitales. Entonces uno de los factores, también valdría la pena preguntarme, ¿y esta persona en dónde va a dormir? Y va a dormir a la intemperie y al rato va a ser ella la que se enferme y no, o sea, va a salir su enfermo y va a ser ella la que ingrese. Entonces que repito, es finalmente un círculo vicioso de distintas condiciones que lo que están haciendo es mermar el estado de salud de las personas. Obviamente el principio bioético de la justicia cobra especial relevancia en tanto que se trata de una reflexión otra vez, que me parece que es un tema muy actual y que no vamos a acabar de tratarlo, sobre la distribución de los recursos, cómo le estamos haciendo a nivel estatal, a nivel federal, a nivel municipal, para distribuir los recursos que de por sí son escasos, y luego encima qué criterios estamos utilizando. Michael Balzer, ya no lo mencioné, pero aparecía por ahí en alguna de mis diapositivas, Michael Balzer tiene criterios muy claros en torno a la distribución, que son cuestionables, pero por ejemplo para el tema de la salud él propone que el criterio fundamental tiene que ser la urgencia. Para el tema de las becas, en educación, tiene que ser los talentos. Es decir, habría que pensar qué criterios son apropiados en nuestro país, qué criterios son apropiados en nuestra sociedad para distribuir estos recursos. La salud no podemos hacerla depender de las leyes del mercado global, como fue la iniciativa del Banco Mundial en este documento que les mencioné, simple y sencillamente porque es un derecho humano fundamental, el derecho a la protección de la salud. Entonces también habría que hacer depender otros principios como el principio a la vida y bueno, ya creo que hoy en día estamos caminando hacia allá, pero los derechos humanos no pueden quedar sujetos a las leyes del mercado global. Me parece que hay que encontrar mínimos éticos que no permitan esto. Obviamente son necesarias distintas acciones transversales y de alto impacto internacionales, como les comentaba yo, que promuevan una cooperación entre todos los países del mundo y entre todas las instituciones, tanto públicas como privadas, para que le inviertan a esto. El último punto que plantea la ONU es el tema del financiamiento.